Bien, estimados estudiantes, es por el diplomado que estamos terminando en esta fecha que decidí em, grabarles este audio con las explicaciones del PowerPoint que van a ver en su aula virtual hasta la próxima semana. Como ustedes bien saben, soy psicólogo y dentro del enfoque de la psicología en el cual yo trabajo se llama el enfoque sistémico, que es básicamente el ramo que ustedes van a ver. Antes de empezar con lo grueso, quería hacer una introducción de qué se trata cuando hablamos de enfoque sistémico. En un principio, para hacer el marco lo más general posible, se entiende que en psicología existen diversos enfoques que son los tradicionales, llámese el cognitivo-conductual, el psicoanálisis por mencionar algunos, pero dentro de lo que es lo popular, entre comillas, no se conoce mucho o es un poco raro cuando se habla de enfoque sistémico. La teoría sistémica como tal surge desde varios aportes que no necesariamente forman parte de la psicología. De hecho, el enfoque sistémico va en contra de muchos postulados de la psicología clásica y al ser una disciplina que nace desde otras teorías tampoco es muy psicológica, aunque suena un poco paradójico. Las bases epistemológicas centrales de lo que es el enfoque sistémico son la teoría de la comunicación, la teoría general de sistemas y la cibernética, que van a ser explicadas un poco más adelante. El enfoque sistémico tiene como bandera de lucha, si se quiere, que se trata de una disciplina, de un enfoque en psicología que entiende al ser humano como un sistema en sí mismo, que posee subsistemas y a la vez pertenece a otro tipo de sistemas. Para poder entender de qué hablamos cuando estamos mencionando sistemas, y de ahí nuestro nombre también del enfoque sistémico, se va a entender de que un sistema, para Bertalanffy, que es uno de los teóricos predominantes de lo que es la teoría general de sistemas, se entiende un sistema como un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que poseen una finalidad. Por ejemplo, el ser humano se entiende como un sistema en sí mismo, que una propiedad del sistema es que posee subsistemas. Por mencionar algunos, el sistema nervioso, el circulatorio, el respiratorio, que todos conviven dentro de nosotros y tienen una finalidad que es que nosotros sigamos viviendo y respirando. Y a la vez estos sistemas interactúan entre sí, o sea, sin el circulatorio no podrían funcionar el sistema endocrino, por ejemplo, por decir algún ejemplo. A la vez, el ser humano, si bien posee muchos sistemas dentro de sí, también es parte de macrosistemas, o sea, sistemas más grandes, lo cual nos haría hacer un subsistema al mismo tiempo. Ya dejaríamos este sistema que tiene subsistemas, en estricto rigor, y pasaríamos a hacer distintos subsistemas dentro de sistemas más grandes, como lo que sería la cultura, la familia, la sociedad, el país, donde nosotros seríamos sujetos, parte que en conjunto, siendo subsistemas, pasaríamos a ser un sistema más grande. Cabe destacar que esto se da de manera simultánea. No es que seamos un subsistema en algún momento y un macrosistema en otro. Somos de todo un poco. Es como una orgía en ese sentido. Es por esto que el enfoque sistémico tiene un poco de quiebre paradigmático con lo que es la psicología en general, por lo menos la clásica, porque comprende que un sistema, pensando por ejemplo en el ser humano, pensando en la familia, en pareja, en cualquier sistema interaccional, eh, no se da por sí mismo y no coexiste, o sea, perdón, no existe sin la interacción con otros sistemas diversos. Pensémoslo en casos concretos. Nosotros que somos un sistema en sí mismo, autopoyético diría Maturana, que eso quiere decir que podemos sobrevivir por nosotros mismos, eh, estamos en constante interacción con otros sistemas, ya sea con el sistema UST, ya sea con el sistema trabajo, ya sea con el sistema familia, sistema amigos, y me atrevería a decir que el 99% de las ocasiones estamos en constante interacción con otros. Por ende, es poco probable que podamos hacer cambios o podamos movernos en la vida sin estar a la par con otras personas, otros sistemas en sí mismos. Por lo tanto, si bien este enfoque no se trata únicamente de lo que es terapia familiar, sí ha enfocado muchas escuelas que nacen a partir de este pensamiento, que sí tienen mucha investigación en familia, pero si bien tiene una preocupación central por la familia, vuelvo y repito, sin ser exclusivamente terapia familiar,
yo también hago terapia individual desde este mismo enfoque, eh, se enfoca mucho en la familia pensando en que la familia es el grupo primario de apoyo, es el primer grupo interaccional, el primer sistema que te socializa con el resto del mundo. Finalmente, como les mencionaba hace un rato atrás, como este enfoque surge de otras disciplinas que no son necesariamente psicológicas, critica los modelos clásicos de hacer psicología, porque los considera obsoletos. Pensemos que los dos grandes focos, cognitivo, conductual y psicoanálisis, nacieron en el 1900. Patologizante, dado que estos se centran en enfermedades que tenga el ser humano y dejan muy de lado lo que son los recursos, las potencialidades, e individualista, porque considera que el ser humano es único y es único en términos no único de construcción de realidades, sino que único y que solamente él va a hacer cambio en su vida y no va a afectar al resto. Desde la posmodernidad se entiende que cualquier cosa que uno haga afecta al entorno. Un poco parecido al efecto mariposa, si se quiere. Es por esto que también plantea el pensamiento sistémico circular, en donde se rompe con el paradigma de que la historia es lineal, donde hay una causa, un efecto, un principio y un fin, y se pasa a pensar de que la causa, pensando en el método científico, por ejemplo, que plantea que hay una causa que determina un cierto efecto, aquí se piensa que la causa es el efecto y el efecto es la causa en sí mismo. Sin querer adelantarme mucho, por ejemplo, lo que pasa en la comunicación. Si bien hay un emisor y un receptor, ese receptor es emisor al mismo tiempo, dado que si bien está recibiendo un mensaje, él también con todo su aparataje no verbal está devolviendo comunicación a esa persona, y el emisor que está emitiendo el mensaje también está recibiendo lo que son los distintos códigos no verbales. Y así nos convertimos en un ¿cómo se llama? En una circularidad constante. Dada esta introducción, es que les planteo lo que les comentaba recién, el cambio de pensamiento desde la epistemología lineal causal a lo sistémico circular. Para hacerlo gráfico, ahí estaría el monito. Desde la epistemología sistémico circular se basa que somos un todo, existe reciprocidad siempre y existe una interdependencia. No puede haber causa sin efecto ni efecto sin causa. Y la causa es un efecto y lo que les mencioné anteriormente. Desde la epistemología sistémico circular y epistemología entendiéndose como el estudio del conocimiento de la teoría sistémica, se entiende que los sistemas somos organismos en constante dinamismo. O sea, estamos en cambio constante. Probablemente no somos las mismas personas que éramos hace 5 minutos atrás, ni lo seremos más adelante. No somos irreductibles, dado que el método científico plantea de que para poder entender un fenómeno hay que reducirlo a esa más mínima expresión. Aquí se entiende lo contrario, si uno saca partes se descontextualiza. Y tiene una importancia central lo que es el contexto. Cuando hablamos de la cibernética, tienen el texto de lo que se refiere, pero básicamente es una forma de ver el mundo. Más adelante se los voy a explicar las diferencias que tienen. La teoría general de sistemas, que de ahí nace nuestro nombre, Bertalanffy, que es un teórico analista de la Segunda Guerra Mundial, plantea de que la teoría general de sistemas hace un análisis de totalidad de interacciones internas del todo y las interacciones con el medio. O sea, nuevamente esta concepción del sistema, que hay una interacción constante, que lo van a poder leer. La teoría general de sistemas propone al sistema como un nuevo paradigma científico, en contraste con lo que es el método científico clásico. Y como les decía hace un rato, surge como base la teoría familiar porque la familia se entiende como un sistema. Cuando hablamos de sistemas, tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, los sistemas incorporan energía e información constantemente, dado que están recibiendo información con el medio y a la vez la están entregando. Esta información que tienen la procesan y dentro de lo que es más duro, más clásico, se habla de que la energía es procesada y luego se lanza el producto hacia afuera. Por ejemplo, pensando en una familia es un sistema que está en constante interacción con otros y por ejemplo este sistema familia cuando lanza a un individuo al sistema colegio, lo que hace es que este sistema niño reciba un montón de información nueva, distinta a lo que es su sistema familia. Este niño vuelve a su familia en la tarde con esta nueva información, el sistema lo procesa, toma lo que le sirve, lo que no, cambian ciertas formas de pensar y nuevamente lanzan este resultado hacia afuera. Entonces nuevos pensamientos, nuevas conductas, en fin. Como les mencionaba hace un rato, los sistemas son partes de conjuntos de partes interrelacionadas
Y las características de los sistemas, las más importantes al menos, es que los sistemas primeramente poseen sinergia o totalidad. Que esto quiere decir que la suma de las partes es más que el todo. No se puede descomponer a un sistema humano para poder entenderlo, dado que se saca su contexto. Por ponerles un ejemplo, ya que estamos en época mundialista, no es posible entender el funcionamiento del Chupete Suazo como delantero si uno no lo ve en función del equipo. También los sistemas tienen cierta recursividad. ¿A qué se entiende con recursividad? Con jerarquía. Hay macrosistemas, hay subsistemas, hay microsistemas, exosistemas y en fin, que es algo bastante más denso. Y a la vez se entiende de que cualquier movimiento que se haga en alguno de estos niveles va a repercutir en todo el resto. Lo que les mencionaba hace un rato, este niño que va al colegio se entiende como subsistema dentro del sistema familia, y este niño lo que hace es que como subsistema recoge información, la lleva a su familia, esta familia produce un cambio, este subsistema produce un cambio, y esta familia va probablemente a hacer cambios con otros sistemas, y a la larga se dan cambios sociales, y al corto del plazo se dan cambios familiares, y así. Tienen niveles de organización, que van de los más simples a los más complejos, poseen negentropía, y esto nace un poco de la teoría de la relatividad de Einstein, cuando planteaba que los seres humanos somos agentes entrópicos, que tendemos al caos constantemente. Los sistemas son los que nos aportan con la negentropía, la negación de la entropía, la negación del caos. Son los que nos mantienen de alguna manera estables y no nos vamos a la cresta cada cierto tiempo. También poseen fronteras, que poseen límites entre sistemas y entre subsistemas, que pueden ser permeables o impermeables. Eso quiere decir que dejan pasar información más fácil o más difícil. Poseen tipos de feedback, que son el positivo y el negativo, donde el feedback positivo es toda la información que trae este niño del colegio, lo aporta en su casa, en la casa se dan cuenta de que lo que el colegio decía les hace sentido y cambian ciertas conductas, por ejemplo, el hábito del sueño. Y el feedback negativo son todas las conductas, toda la información que lo que hace es mantener la conducta. O sea, un feedback negativo podría ser que el niño, a pesar de que se está acostando tarde, se levanta temprano, y esto le genera un feedback negativo al sistema en términos de que está bien, y lo que hace es mantener la conducta tal cual, lo que en sistémico se llama, o en la biología en general, se llama como homeostasis. Les mencionaba sobre todo lo que tenía que ver con la cibernética. Existen dos tipos de cibernética, la de primer y la de segundo orden. Como les decía, la cibernética es una epistemología, un paradigma en sí mismo, que plantea cómo se ven las realidades, que es mucho más denso, posee un montón de subdivisiones, pero no viene al caso. Pero se pueden enfocar entre dos grandes puntos, que son la cibernética de primer orden y la de segundo orden. La de primer orden plantea que existe un observador fuera del objeto observado. O sea, supone que todo observador es capaz de manipular o controlar de manera unilateral, unidireccional, el sistema que está observando. Pasárselo más gráfico. Acá hay un observador que lo que hace es mirar un objeto. Y este observador va a ser capaz de darle propiedad a este objeto y cambiar lo que no le parezca. Porque él posee la verdad. Y la aplica en este objeto. En el caso de la cibernética de segundo orden, o que se llama en algunos textos como cibernética de la cibernética, lo que hace es entender de que la verdad como un absoluto no existe, porque va a depender del punto de vista en que se mire, y lo que hace desde lo más teórico es que incorpora al observador como parte del sistema observado. Y lo que pasa es que se da una descripción autorreferencial. O sea, en este ejemplo recién, este observador va a dar características del objeto, pero, como decía Bateson, un teórico del enfoque sistémico, lo que uno dice más de uno mismo que del objeto observado. Desde ahí se toma un poco la cibernética de segundo orden para decir que toda descripción que uno hace es netamente autorreferencial, porque va a depender de nuestra historia de vida, va a depender de nuestra cultura, va a depender de nuestros sistemas de entendimiento, etcétera, etcétera, porque no tenemos ninguna afuera. Todo lo que uno hace o dice tiene que ver con uno mismo. Es por esto que se da una relación bidireccional, un poco parecido al constructivismo, donde el observador es a la vez el observado, y en el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo en la familia, también es observador. Entonces, este observador puede dar características de esto en base a lo que él mismo le pasa. Y esta familia también puede dar características de este observador, porque estamos en una constante interrelación.
La causa no es la causa, ni el efecto es el efecto puramente tal. Eso sería, chicos. Espero que no haya sido muy aburrido, espero que no haya sido muy denso. Si tienen dudas, consultas, existirá el foro. Y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.